Bueno, a continuación voy a dar paso al primer ponente. El profesor Cecilio Álamo González es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, catedrático universitario de Farmacología en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, en donde imparte actualmente docencia en las facultades de Medicina y Farmacia. Tiene 3 sexenios de investigación y ha publicado más de 90 artículos en revistas internacionales de impacto, 2 decenas de libros, más de 100 capítulos en libros científicos y más de 300 en revistas nacionales, así como comunicaciones y ponencias en congresos de farmacología, analgesia, oncología y psiquiatría. Cuando quieran. Buenos días, muchas gracias por asistir. Hay muchas ponencias paralelas y, por tanto, la concurrencia no es mucha, pero es de alta calidad. Quiero agradecer también al Laboratorio Justes que nos haya permitido compartir mesa con tan importantes colegas, de los que creo que vamos a aprender mucho. Además, vamos a aprender de unos conceptos y unos mecanismos antidepresivos que van a ser bastante diferentes a los que habitualmente manejamos. Para abrir un poquito boca, la primera pregunta que yo quería hacerles es: de los siguientes antidepresivos, señale el que no inhibe la recaptación de ninguna de las monoaminas: noradrenalina, dopamina, serotonina. Tienen como 15 segundos. Sí. A ver qué respuestas hemos obtenido. Esto lo carga el diablo, estas cosas de Internet. Pues veo que efectivamente el 75% de los presentes están de acuerdo con que es la tianectina, que, como veremos a continuación, no actúa a través de estos mecanismos de inhibición de la recaptación. ¿Pasamos? Ya. Porque, como ustedes saben muy bien, en la década de la psicofarmacología, la década de oro de la psicofarmacología, que fue aproximadamente en los años 50 del siglo pasado, la mayoría de los antidepresivos que teníamos ahí se incluían primero en 2 grandes grupos: los antidepresivos denominados tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Posteriormente surgieron una serie de antidepresivos que se llamaron de segunda generación. Yo creo que es un nombre poco afortunado porque existen cefalosporinas de segunda generación, en fin, para muchas cosas hay segunda generación, que en realidad les puedo garantizar que aportaban relativamente poco a lo que daban los tricíclicos. Quizás alguno de ellos, como la mianserina, que se consideraba el antidepresivo de los cardiólogos. Un avance muy importante en este campo fueron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Importante, ¿por qué? Porque la eficacia era la misma, pero sin embargo los efectos adversos eran diferentes a los de los tricíclicos. No digo que no los tuvieran, sino que eran diferentes, y la depresión pasó de ser tratada casi en exclusiva por el médico psiquiatra, con el especialista en psiquiatría, a atención primaria. Y hoy en día yo creo que un 90% de las depresiones, sobre todo las no complicadas, son tratadas en atención primaria. Luego surgen algunos antidepresivos, de los cuales habría que destacar quizás la agomelatina, que actúa a través de receptores melatoninérgicos, y recientemente, como saben ustedes muy bien, han surgido 2 antidepresivos en nuestro mercado, en el mercado español, que uno de ellos es la tianeptina, al que le vamos a dedicar un cierto tiempo en esta charla, y el otro es la vortiocetina, de laboratorios Lundbeck, que le llaman un antidepresivo dual. ¿Qué es lo que hacen todos estos antidepresivos, con alguna excepción? Pues miren ustedes, ya sea inhibiendo el transportador de noradrenalina y serotonina, ya sea bloqueando de forma más o menos selectiva los receptores alfa-2 presinápticos, ya sea inhibiendo la monoaminoxidasa, todos lo que van a hacer es aumentar la tasa de monoaminas en la hendidura sináptica, ya sea de serotonina, noradrenalina o de ambas a la vez. Y eso es lo que hacen casi todos, casi todos. Y eso es importante que lo tengamos en consideración, y como habéis visto en la pregunta. Pero, sin embargo, tenemos que destacar algunas cosas que creo que también son interesantes. Algunos antidepresivos les hemos llamado inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pues si nos fijamos un poquito en la gráfica, podemos ver con curiosidad que estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que aquí tenemos representado en verde, pues da la casualidad que la paroxetina también inhibe
que la paroxetina también inhibe la recaptación de noradrenalina y que la inhibe más que la propia venlafaxina. Y ustedes lo saben muy bien, porque ustedes saben que si dan menos de 150 miligramos están dando un ISRS. Claro, que la venlafaxina que salió el octavo o el noveno, depende del mercado, no iba a decir soy el octavo ISRS, pues digo, soy el primero dual. Pero dual hay que subir la dosis de 200 para arriba, de 200 miligramos para arriba. No pasa lo mismo con la desvenlafaxina, que está más equilibrado. Por lo tanto, lo de la selectividad era una herramienta que en su momento se trabajó como de marketing, pero que la verdad es que hay diferencias importantes. A mí me gustaría que con esta diapositiva ustedes sacaran una conclusión. Si esto que yo tengo puesto en la gráfica sucede a la media hora de yo tomarme el antidepresivo, a la media hora de yo tomarme una fluoxetina, ya voy a tener inhibida la recaptación de serotonina en mi sistema nervioso central y las plaquetas. Pero si estoy deprimido, tengo que esperar 15 días si soy optimista y un mes si soy realista. Un mes si soy realista para que se produzcan los efectos. Luego, esto no es ni más ni menos que un interruptor. Es decir, primer concepto que tenemos que sacar, el mecanismo antidepresivo no puede ser el interruptor. El mecanismo del ordenador no es el interruptor. Es necesario darle el interruptor, pero el mecanismo de acción del ordenador será el disco duro. Pues las neuronas tienen su disco duro. Y yo creo que ahora mismo el fármaco del que vamos a hablar es capaz de entrar en lo que se llama el disco duro de las neuronas. Aquí tienen una serie de características en verde que son las responsables del efecto antidepresivo, como por ejemplo inhibición de la recaptación de dopamina, de serotonina, de noradrenalina o el bloqueo de receptores alfa-2 presinápticos. Por eso los he puesto en verde. Pero los antidepresivos tienen sombrero, gabardina y paraguas. Y entre el sombrero y la gabardina tenemos los efectos adversos. Y eso lo saben ustedes muy bien porque son geriatras. Y los efectos adversos que se producen por bloqueo colinérgico en un sujeto joven, pues bueno, que tome agua para que no se le seque la boca, pero en un anciano no soporta la prótesis. O más dificultades al orinar, bueno, pero no tengo que sondarle como pasa en el anciano. Luego es muy importante tenerlos en consideración. Y es muy importante, por tanto, tener en consideración que tenemos dos interruptores en general. Uno, efecto antidepresivo, y otros, efectos adversos. Y que tenemos que saberlos manejar para obtener los mejores resultados. Bueno, pues en este campo surge un antidepresivo, la tianeptina, que como veis aquí tiene una estructura tricíclica, pero también tiene estructura tricíclica la clozapina, la quetiapina y por supuesto la imipramina y la trimipramina, pero en esa estructura tricíclica deben ustedes fijarse en dos cosas muy importantes. La estructura tricíclica está sustituida con azufre y con nitrógeno, cosa que no tiene ni la imipramina ni la amitriptilina. Y esta cadena lateral que ven ustedes aquí, que es de 3 átomos de carbono, aquí tiene 6 átomos de carbono. Esto le da unas características diferenciales importantes que nos permiten decir que la tianeptina tiene estructura tricíclica, pero no se comporta como un tricíclico. Ni siquiera se comporta con el que a veces confundimos, que es el amineptino o la amineptina. La amineptina es un inhibidor de la recaptación de dopamina, que ustedes conocen, sois jóvenes, no los conocéis, perdón, pero los que somos más viejos conocemos muy bien porque lo hemos manejado. Y que se retiró del mercado porque al inhibir la recaptación de dopamina se comportaba como un agente anfetamínico, que en el anciano no iba nada mal, pero hubo desvío de consumo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, como veis, respeta por completo el anillo tricíclico, mientras que aquí tenemos la sustitución. Por lo tanto, aunque químicamente parecen parecidos, son de la misma hornada, por llamarle de alguna manera, desde el punto de vista de su mecanismo de acción son totalmente diferentes, porque la tianeptina no bloquea la recaptación de dopamina, que es lo que hace el amineptino. Por lo tanto, tiene estructura tricíclica, pero se comporta como un antidepresivo atípico. Yo creo que es uno de los, junto con la gomelatina, probablemente sea el segundo antidepresivo más atípico de los que tenemos en el mercado. Y una característica muy importante, aquí tenemos los efectos adversos que se producen ya sea por el bloqueo de la recaptación o por el bloqueo de receptores. Pues bien, tianeptina no va a inhibir ningún mecanismo de recaptación y no va a tener tampoco la capacidad de fijarse sobre ninguno de estos receptores. Luego, eso ya es una diferencia abismal
desde el punto de vista de seguridad y de tolerabilidad con los denominados tricíclicos. ¿Qué receptores hemos mirado para saber si se unía o no se unía? Pues miren, los que quieran, más de 100 receptores. Pero ¿qué me interesa a mí? Saber si se fija sobre el alfa-1, a ver si me va a producir hipotensión ortostática, saber si se fija sobre receptores beta-adrenérgicos, a ver si me va a producir un efecto antihipertensivo o un efecto asmático, si se fija sobre receptores dopaminérgicos, que también es muy importante por todos los problemas que ustedes saben muy bien que el anciano es más sensible desde el punto de vista extrapiramidal, si se fija sobre los distintos receptores serotoninérgicos, sobre glutamatérgicos, sobre receptores benzodiazepínicos, GABA, o si inhibe la monoaminoxidasa. No hace nada de esto. No hace nada de esto, no inhibe la recaptación ni bloquea ninguno de estos receptores. En consecuencia, ustedes tienen aquí que el bloqueo de los distintos receptores, que los conocen muy bien, porque el anciano se lo dice, oiga, que tengo la boca seca como una mojama. Bueno, lo conocen perfectamente, que me bloquean los receptores H1, que está todo el día adormilado, son fármacos no deseables para el tratamiento del anciano. El bloqueo alfa-1, que me puede producir mi hipotensión ortostática, etc. El bloqueo alfa-2, que provoca priapismo. Eso algunos no lo consideran efecto adverso. Y el bloqueo 5-HT2, que produce un incremento de peso junto con el H1. Pues bien, tianectina, como no bloquea ninguno de estos receptores, pues no va a producir ninguno de estos efectos adversos. Una diferencia sustancial con los tricíclicos. Miren, en la década de los 80, en la década de los 90, en experimentos realizados a nivel animal, se pensó que la tianectina, como era tan diferente de los ISRS, lo que hacía era, en vez de inhibir la recaptación de serotonina, aumentaba la recaptación de serotonina. En la actualidad sabemos que no es así, que era una técnica deficiente, También se decía que aquellos eran inhibidores selectivos y, como hemos visto, también me inhiben dopamina y me inhiben noradrenalina. No inhibe ni aumenta la recaptación de serotonina. Y para muestra vale bien un botón. Esta gráfica lo que viene a decirnos es que no aumenta el número de descargas, control versus tianectina. Tianectina siempre lo representamos en verde, y el número de neuronas que descargan tampoco. Luego, no me modifica la tasa de serotonina, ni me la aumenta ni me la disminuye. ¿Cómo hace? Luego, por si fuera poco, aquí tienen ustedes como la paroxetina aumenta en la hendidura sináptica la tasa de serotonina, este es el control, la tasa de serotonina, y tianectina no aumenta, no me modifica la tasa de serotonina. Luego tiene que ser otro mecanismo por el que produzca su efecto. Pero también eso se pone de manifiesto porque si yo no modifico la tasa de serotonina como hacen los ISRS, pues los efectos adversos consecuentes a la estimulación de estos receptores, porque hay más serotonina, no se van a producir. Recuerden que el anciano es muy sensible a los efectos extrapiramidales. La serotonina es un freno de la dopamina. Si yo aumento la serotonina, pueden haber efectos extrapiramidales. Que en el joven son difíciles que los veamos, pero que en el anciano se pueden ver. Las cefaleas características, los trastornos de la libido en la mujer y en el hombre, y el retraso en la eyaculación. Todo esto son efectos adversos producidos por el aumento de serotonina que producen los ISRS. Además, es capaz de estimular receptores 5-HT3, que es lo que produce las náuseas y los vómitos al inicio del tratamiento. Fíjense ustedes que este efecto es tan importante que vortiocetina, que antes les he comentado, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero además me bloquea estos receptores. Y eso fue buscado desde el punto de vista del diseño del fármaco para que no provocara este tipo de efectos adversos, náuseas, vómitos, etc. Bueno, con tianectina no hace falta nada de eso, porque con tianectina lo que hemos visto es que no inhibe la recaptación de serotonina, no aumenta la recaptación de serotonina, no modifica la tasa de serotonina, todos esos efectos adversos no aparecen. Luego, otra característica fundamental con los ISRS, es decir, ya nos hemos diferenciado los tricíclicos desde el punto de vista de seguridad, tan importante en el anciano, y nos hemos diferenciado de los ISRS desde el punto de vista de seguridad. Tenemos un fármaco con una limpieza bioquímica encomiable, que no bloquea receptores, que no inhibe la recaptación, pero ustedes miran, bueno, ¿pero qué es lo que hace la tianectina? Bueno, ustedes saben que todavía no conocemos muy bien cuál es el mecanismo de acción de la aspirina, Tampoco conocemos muy bien cuál es el mecanismo de acción de la tianectina, pero sí que tenemos un montón de piezas del puzzle que nos permiten ir añadiéndolos para irnos enterando de cómo actúa. ¿Y qué es lo primero que sabemos? Lo primero que sabemos es que no inhibe el transportador de dopamina, no es un aminectino. Es decir, no aumenta la tasa de dopamina por inhibición del transportador, pero sin embargo
Hemos visto que aumenta la tasa de dopamina en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Y esto es importante, bajo mi punto de vista es muy importante. Y es muy importante por dos motivos. La tasa de dopamina en el núcleo accumbens es fundamental para que se mejore la anedonia. Los pacientes con anedonia, que es muy frecuente en la depresión, es uno de los síntomas cardinales de la depresión, tienen una tasa de dopamina baja en el núcleo accumbens. Ya saben ustedes que hay una serie de sustancias que nos producen un cierto grado de placer porque liberan dopamina en el núcleo accumbens. Pues en los pacientes que es deficitaria la dopamina en el accumbens, la aumentan. Y en corteza prefrontal, la corteza prefrontal no funciona si no hay dopamina. Y cuando la corteza prefrontal no funciona, hay trastornos cognitivos, trastornos emotivos y sobre todo capacidad de tomar decisiones. Un anciano deprimido no toma decisiones y mejor es que no las tome, porque cuando las toma a veces son catastróficas. Luego es importante que haya ese incremento y no se produce por inhibición de la recaptación de dopamina. Entonces, ¿por qué se produce? Pues se ha podido detectar que la tianectina tiene un cierto efecto de opioide sobre el receptor mu. Actuando sobre el receptor mu me frena la neurona GABérgica, que a su vez es un freno, por tanto me libera dopamina en el núcleo accumbens. Este es un efecto importante de la tianectina. Ese cierto efecto mu que también contribuye a que el paciente se encuentre con menos anedonia, con mejor resultado. ¿Cómo es el efecto sobre los receptores opioides? Actúa sobre el receptor mu, como tenéis aquí, esta es la afinidad por el receptor mu, la actividad intrínseca y cómo es inhibido cuando damos un antagonista, es decir, la prueba del algodón. Luego tenemos un efecto receptor mu. Este efecto sobre el receptor delta veis que está muy desplazado, prácticamente es escaso y no tiene efecto sobre el receptor kappa. Los fármacos que actúan sobre el receptor kappa saben ustedes que producen disforia y pueden producir alucinaciones, etc. Luego, este efecto no lo tenemos. Los fármacos que actúan sobre el receptor mu pueden provocar dependencia. ¿Cómo es el efecto de la tianectina sobre el receptor mu? La tianectina activa sobre el receptor mu es 3 veces menos potente que la codeína. Es decir, que es un efecto pequeño, un efecto suficiente para liberar dopamina en accumbens y en corteza, pero que difícilmente va a provocar dependencia. De hecho, en los 2 últimos años, entre el 2012 y el 2014, solo se han descrito 6 casos de dependencia. En la mayoría de pacientes eran polidrogodependientes que abusaban de varias sustancias, benzodiazepinas, opioides, etc. Y echaban mano de lo que fuera. De hecho, uno de estos pacientes había tomado 300 comprimidos de tianectina, lo que pone de manifiesto que el efecto opioide es pequeño. Suficiente para evitar la anedonia, pero más difícil si se usa de forma terapéutica, para que cree dependencia. Aquí tenemos la constante sobre el receptor mu. Fijaros que sobre el receptor kappa, que lo tenemos aquí, no tiene actividad. Luego, no va a producir la disforia característica del estímulo del receptor kappa. Y este efecto es importante por lo que hemos dicho de dopamina en accumbens y en corteza, y también porque, y esto es un trabajo de un grupo de españoles, es capaz ese aumento del estímulo mu de actuar sobre los receptores NMDA. Por tanto, hemos pasado de la hipótesis serotoninérgica a la modulación glutamatérgica y a restaurar la plasticidad. Para ello yo les voy a poner 3 ejemplos que ustedes conocen muy bien. El estrés continuado. El estrés continuado, tanto en el animal de experimentación como en el humano, produce 3 cosas que son fundamentales. 1, aumenta el glutamato. El glutamato es un tóxico en exceso. Cuando hay glutamato en exceso, entra calcio en exceso y es un tóxico que produce la muerte y la atrofia neuronal. El cortisol, aumenta el cortisol. El cortisol, ustedes que son clínicos saben perfectamente que los corticoides son unos fármacos excelentes en tratamientos agudos, pero en tratamiento crónico son difíciles de manejar. Lo mismo pasa con mi cortisol interno, difícil de manejar, y lo tengo alterado en la depresión. Y me disminuye una neurotrofina que es la BDNF, que es un factor protector. 2 factores agresivos y 1 protector. Bueno, pues si entramos en relación con el glutamato, ¿qué es lo que hace la tianectina? Pues aquí tienen ustedes que la tianectina inhibe la liberación de glutamato. Luego estoy quitando un factor agresivo, cosa que no hace la fluoxetina. Inhibe la liberación de glutamato, cosa que no hace la fluoxetina. Estamos dando un factor protectivo. Por lo tanto, este glutamato que estaba aumentado lo voy a normalizar, con lo cual normalizo también los transportadores. Luego estoy ya actuando sobre un receptor
que es agresivo para la neurona. Nosotros sabemos en la actualidad que el bloqueo de receptores NMDA y el aumento de receptores AMPA, ese equilibrio, es importante para que haya efecto antidepresivo. Fíjense en cómo tianectina me potencia el receptor NMDA, cosa que no hace la imipramina, cómo me potencia el receptor AMPA, y no modifica el receptor NMDA. Por lo tanto, lo que va a hacer la tianectina es restaurar el equilibrio entre receptores AMPA y NMDA. Eso es fundamental y, de hecho, es una técnica de investigación en este momento para encontrar antidepresivos que actúen hasta a este nivel. Por lo tanto, la actividad antidepresiva de tianectina es que produce una hipofunción del receptor NMDA y una hiperfunción del receptor AMPA, sin bloquearlo. Es una modulación que se llama alostérica, no actúa bloqueándolo, sino aumentando o disminuyendo su función. ¿Qué hace sobre el BDNF que hemos comentado? Pues sobre el BDNF en determinadas zonas, corteza prefrontal, por ejemplo, el hipocampo, zona fundamental en la depresión, me va a aumentar la tasa de BDNF, de esa proteína neuroprotectora que el estrés me la disminuye. Luego, segundo elemento, favorable a su efecto regenerador. Y esto es lo que hace que, miren cómo aumenta el BDNF en amígdala, que estaba disminuido por el suelo salino, el RNMDA. Y el tercer punto, ¿qué es lo que sucede sobre el cortisol? Pues lo primero que vemos es que previene la disminución de dendritas que produce los corticosteroides. Fijaros cómo se lleva a la normalidad. En los pacientes que responden disminuye la cifra de cortisol. En los que no responden no hace nada sobre el cortisol. Esto da una gran importancia al cortisol. Disminuye los niveles de corticosterona en humanos. Es decir, estamos quitando otro factor agresivo. Y además, por si fuera poco, sabemos que hoy en día están muy en boga las hipótesis inflamatorias de la depresión. Fijaros cómo disminuye la depresión inducida por distintas citoquinas. Luego, ese es otro campo abierto sumamente importante. Este es un estudio realizado en monos dominantes y en monos con monos subordinados. Al mono dominante y al subordinado se les pone en contacto durante 1 hora al día y eso es suficiente para que todo el día, esté estresado y además disminuya la proliferación neuronal en la capa granular del giro dentado y en el hipocampo. Si le administro tianectina previamente, el mono subordinado parece que pasa del mono dominante y recupera el volumen del hipocampo y el volumen de la capa granular. Disminuye la apoptosis, aumenta la arborización dendrítica, que está disminuida, la capacidad que tienen las neuronas de conectarse unas con otras. Por lo tanto, y a modo de resumen, es un modulador glutamatérgico que produce hipofunción del receptor NMDA e hiperfunción del receptor AMPA, ese equilibrio. No inhibe la recaptación de monoaminas, no bloquea receptores de neurotransmisores, buena tolerabilidad, restaura la neuroplasticidad y además tiene una eficacia antidepresiva y ansiolítica. Por tanto, si al efecto antidepresivo nosotros le sumamos eficacia en síntomas somáticos, eficacia ansiolítica y neuroprotección, creo que estamos, desde el punto de vista por lo menos farmacológico, ante un fármaco que puede tener una gran utilidad en el anciano, pero de eso les van a hablar mis compañeros. La segunda pregunta sería, en el estrés continuado que hemos comentado, ¿cuál de las siguientes tiene propiedades neuroprotectoras? Glutamato, BDNF, calcio o cortisol. Neuroprotectoras. Bueno, parece que esto está clarísimo, ¿no? Es decir, aquí no hay nada que decir. Tan solo comentaros que si alguien está interesado en mi presentación, yo la pongo a vuestra disposición porque hay muchos datos que no hemos tenido tiempo también de explicar. Nada más. Bueno, muchas gracias. Les comento que al final habrá unos minutos para cualquier pregunta que puedan tener a cualquiera de los ponentes de la mesa.
Muchas gracias. Si quieres cambiáis de sitio. Yo me sí, voy a ir te vas a la tribuna. Sí. Perfecto. Bueno, pues a continuación voy a presentar al doctor José María García Alberca, que es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Psiquiatría. También es psicólogo especialista en Psicología Clínica. Se doctoró en Neurociencias y actualmente dirige el Servicio de Psiquiatría y la Unidad de Demencias del Instituto Andaluz de Neurociencia y Conducta. Es también profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Ha publicado numerosos artículos originales de investigación en revistas de impacto de ámbito nacional e internacional, así como varios libros. Pues, cuando quiera, muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Esta sería la primera pregunta que yo voy a formular. ¿Elegiría un antidepresivo de estructura tricíclica para el tratamiento de un episodio depresivo en un paciente anciano? De primera elección, me refiero, ¿sería su primera elección? Si no, depende de sus propiedades. Vamos a ver qué respondemos. Anda, 50-50. Bueno, me sorprende la respuesta. Bien, quizás tengamos ocasión de comprobarlo. Mi respuesta hubiera sido no, en principio, aunque admite matices que supongo que luego en el coloquio tendremos ocasión de concretar y matizar y debatir entre nosotros si os apetece. Bien. Empezamos. Quiero dar las gracias, desde luego, también al Laboratorio Juste por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este taller y además me parece muy oportuno el tema. La depresión en el anciano constituye el trastorno psiquiátrico más prevalente de todos ellos y además tiene una característica muy importante, es que está frecuentemente infradiagnosticada. Apenas un tercio de los pacientes ancianos deprimidos son correctamente diagnosticados y, por tanto, correctamente tratados. Es decir, 2/3 largos pasan desapercibidos para el médico de atención primaria o para el sistema especializado, lo cual tiene una serie de consecuencias verdaderamente muy serias, muy graves, muy importantes, como vamos a tener ocasión de ver. Hace ya 20 años, en el año 96, la Organización Mundial de la Salud dijo que 20 años más tarde, es decir, donde nos encontramos nosotros ahora, los problemas mentales serían una auténtica plaga y, de hecho, se puede comprobar que es así, que se han convertido en una auténtica plaga. Y ya pronosticaba que para el 2020-2025 la depresión y otros problemas mentales acabarían siendo la primera causa de discapacidad en las personas por delante de las enfermedades oncológicas y de las enfermedades cardiovasculares y de hecho lo estamos comprobando. ¿Por qué es importante entonces que nos centremos en estudiar el abordaje de la depresión en el paciente anciano? Aparte de por lo que acabo de decir, porque realmente tiene algunos aspectos que son diferenciales, que la hacen diferencial de la depresión en otras edades, en el adulto. Si los aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos fuesen exactamente iguales, pues no tendría ningún sentido. Lo que sabemos ya hacer en depresiones del adulto lo aplicaríamos al anciano y punto, se acabó. Pero realmente eso no es así. Y hay algunos, digo, matices diferenciales. Uno es la prevalencia, como acabamos de decir. Es un trastorno altamente prevalente. Hace unos años se llevó a cabo el estudio Eurodep a lo largo de 9 países europeos, incluido España, con casi 14.000 personas de 65 años o más, y concluyeron que la prevalencia global de depresión en el anciano era de 12,3%. Poco menor, cerca de un 9% en los hombres, 14% en las mujeres. Fijaros, cifras muy respetables. Pero si consideramos pacientes ingresados o que están médicamente enfermos, sube hasta un 50% de los pacientes de las personas ancianas y cerca de 45% de cualquier persona que tenga 65 años o más, en algún momento de su vida va a tener sintomatología depresiva. Y otro hecho relevante es que casi un 25%, una cuarta parte de los pacientes ancianos deprimidos también van a compartir sintomatología ansiosa. Efectivamente, tal como os decía, fijaros la proyección. En el año 2000, los trastornos depresivos, en cualquier edad, ancianos o no, suponían la cuarta causa de producción de discapacidad en la persona. Actualmente, prácticamente en unos años, será la segunda causa, los trastornos depresivos unipolares, productora de discapacidad en las personas. Y habrá crecido su frecuencia y las consecuencias que tiene impactantes en pérdida de funcionalidad en los seres humanos que la sufran.
Es, por tanto, muy importante su abordaje por esa frecuencia tan extraordinaria, por ser frecuentemente subclínica y pasar desapercibida en 2/3 de los casos, y todo eso da lugar a unas consecuencias realmente, verdaderamente notables, como os pongo aquí. La depresión en el anciano conlleva mucho aislamiento social, mucha soledad, hace perder calidad de vida, incrementa considerablemente el uso de recursos de salud, pruebas diagnósticas, consumo de otros psicofármacos, consumo de otro tipo de fármacos, hospitalización, lleva un riesgo importante, ahora lo veremos, de cronicidad, un mayor riesgo de evento vascular y de muerte, el riesgo de la dependencia, de la pérdida de la capacidad funcional, está incrementado el deterioro cognitivo y, en definitiva, un mayor riesgo de suicidio también en algunos casos como consecuencia de estas otras consecuencias que os acabo de decir. Todos estos argumentos de cifras de prevalencia y este tipo de consecuencias, y que en más de 2/3 de los casos se nos pase desapercibida la presencia de depresión en un anciano, justifican suficientemente, creo yo, que lo estemos abordando en esta mañana. Pero os decía hace un segundo que si la depresión, los aspectos clínicos y diagnósticos y terapéuticos fuesen iguales que la de una depresión en una persona adulta, pues ya habríamos acabado la charla, no hay mucho más que decir. Pero realmente no es así y hay factores o variables muy diferenciales que nos interesa conocer para mejorar el abordaje y el manejo de este tipo de patología. Para conocer cuáles eran las diferencias entre la depresión del adulto o del joven, se llevó a cabo unos años por parte de la Sociedad Española de Psicogeriatría un consenso para establecer efectivamente esas similitudes y esas diferencias. Se consultó a una serie de expertos psicogeriatras de reconocido prestigio y se les consultó acerca de diferentes temas relacionados con la depresión en el anciano. Os voy a poner sucintamente los que más nos interesan a nosotros aquí en esta mañana. ¿Qué grado de acuerdo o desacuerdo hubo entre los expertos de reconocido prestigio en psiquiatría con relación a las características clínicas de la depresión en ancianos? Si era diferente o no a la del adulto, por ejemplo. Pues ahí tenéis las 4 características que destacaron. Lo primero que concluyeron los expertos, en lo que hubo un alto consenso, es que la presentación subclínica de la depresión en el anciano es mucho más frecuente que la presentación subclínica en el adulto. Es decir, frecuentemente estas depresiones se presentan con un cortejo sintomático escaso, no muy bien definido, que es lo que permite que pasen desapercibidas en una gran cantidad de ocasiones. En segundo lugar, se manifiesta por quejas somáticas mucho más frecuentemente que la depresión del adulto. Es decir, los aspectos afectivos puramente anímicos no son tan destacados, tan relevantes. La sintomatología somática, física, es la que domina el cuadro y eso de nuevo favorece que pase desapercibida, por ejemplo, en muchas ocasiones al médico de atención primaria. Consensuaron también que es imprescindible, dado la frecuencia de deterioro cognitivo, es imprescindible evaluar bien cognitivamente el funcionamiento cognitivo en las depresiones del anciano. Y concluyeron, por último, que el tipo de deterioro cognitivo más frecuentemente que se presentaba era el de tipo disejecutivo, el trastorno de la función ejecutiva. Y en cuanto al tratamiento de la depresión en ancianos, el grupo de consenso determinó que, efectivamente, la mayoría estaban de acuerdo que los antidepresivos tricíclicos, enlazamos con la pregunta del principio, no deberían ser una opción de primera línea para el tratamiento de una depresión en el anciano. Son unos magníficos antidepresivos, el efecto antidepresivo no hay duda, está totalmente probado, pero como decía Cecilio, la cantidad de efectos secundarios que presentan los hace desaconsejable y tenemos opciones mucho más recomendables. Había consenso que como primera línea, este consenso se hizo hace unos 6 años aproximadamente, como fármacos de primera línea sí que había consenso en que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y de noradrenalina y serotonina deberían ser los fármacos de primera elección. Y hubo también consenso en que era necesario hacer un ajuste progresivo de dosis en este tipo de pacientes, es decir, empezar por dosis muy pequeñitas por los problemas de efectos secundarios, de interacciones con la polifarmacia frecuente en estos pacientes e ir incrementando progresivamente hasta llegar a la dosis terapéutica efectiva que estas personas necesitaban, lo cual tenía un inconveniente o tiene un inconveniente, es que se pierde demasiado tiempo. Se gasta tiempo hasta que se encuentra finalmente o se halla la respuesta terapéutica. Es decir, es un poquito más lento que en un adulto joven encontrar la respuesta terapéutica, lleva más tiempo y por tanto el sufrimiento del paciente que presenta esa depresión se prolonga más tiempo. Hubo también consenso en considerar que los pacientes ancianos que estaban todavía sexualmente activos, necesitaban protección para esa función fisiológica y, por tanto, la utilización de antidepresivos que tuviesen
o que conllevasen problemas de disfunción sexual deberían ser evitados. Hubo también consenso en considerar que la falta de eficacia, la razón más frecuente de la falta de eficacia cuando utilizamos antidepresivos en la depresión del anciano era la administración de una dosis inadecuada, por insuficiente. Hubo también consenso en considerar que el uso de hipnóticos y ansiolíticos, ya de entrada, de primera recepción, con mucha facilidad de uso, no era una buena práctica clínica por los efectos secundarios que conllevaban asociados y deberían evitarse o reducirse, minimizar su dosis, limitarlo su uso en el tiempo, tanto como pudiera ser. Y en el caso de que, por último, la última situación en la que hubo consenso, en el caso de que el paciente anciano presentase ya varios episodios depresivos, no había problemas, se logró un alto nivel de consenso en considerar que el antidepresivo adecuado que controlaba la sintomatología debería mantenerse de manera indefinida. Por tanto, vemos que tanto desde un punto de vista clínico como de abordaje terapéutico, la depresión del anciano presenta características diferentes. Y si presenta características diferentes, va a requerir que las tengamos en cuenta, porque si no tenemos esas características diferenciales en cuenta, muy probablemente no vamos a conseguir buenos objetivos en el manejo diario, práctico, en el control de la sintomatología de este paciente. ¿De dónde proceden esas diferencias de clínicas, de sintomatología y de manejo que acabamos de relatar? Pues fundamentalmente de los procesos causales, fisiopatológicos que subyacen a este tipo de depresión. Hay fundamentalmente dos tipos de factores de riesgo que tienen que ver con la aparición de depresión en el anciano. Uno son factores de riesgo psicosocial, son fácilmente reconocibles. El anciano con frecuencia o en bastantes ocasiones puede presentar que su ser muy querido, su cónyuge haya fallecido, que con mucha frecuencia hay enfermedad médica o quirúrgica presente, tiene una mala autopercepción de su salud, con frecuencia está muy solo, tiene un escaso aporte social, es muy dependiente, se siente funcionalmente poco capaz, incapacitado. Todos estos factores, ¿en qué confluyen? En la vivencia de una situación de estrés crónico mantenido. La vida del anciano con este tipo de factores de riesgo con frecuencia es una vida sometida, vivida desde una situación de estrés mantenido. Pero no solamente hay factores de riesgo psicosocial para esta depresión, sino también de tipo biológico, por ejemplo genético. La depresión en el anciano es más frecuente en general en las mujeres que en los hombres, aunque hacia los 80 años tiende a igualarse y después de los 80 años predomina algo más en los varones que en las mujeres. Hay antecedentes familiares en muchos casos. Y un hecho muy importante, el envejecimiento cerebral conlleva hipofunción de la neurotransmisor. Los sistemas neurotransmisores clásicos, noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, tienden a estar hipofuncionantes. Por tanto, estrategias destinadas a activar, a reactivar este tipo de neurotransmisión en muchas ocasiones no son especialmente brillantes porque ya están muy hipofuncionantes y es difícil conseguir un rendimiento funcional más elevado porque el envejecimiento funcional los tiene, coloquialmente hablando, un poco ya medio fuera de juego. Hay disminución del número de receptores y de neurotransmisores por el envejecimiento cerebral y con mucha frecuencia hay patología vascular, hay leucoariosis, alteraciones vasculares de pequeño vaso, córticos, subcorticales y especialmente en el córtex prefrontal dorsolateral, responsable en gran parte de esa sintomatología de deterioro cognitivo de tipo DIS ejecutivo que mencionábamos. Esas dos fuentes, psicosocial y biológico, de producción, de acercarse, de aproximarse, de originar, de causar, entre comillas, una depresión en el anciano, confluyen en algunos de los mecanismos que ya ha explicado anteriormente muy bien el profesor Cecilio Álamo. Sabemos, aparte de las hipótesis neurotransmisoras, que hay efectivamente tres grandes elementos en los cuales no me voy a detener, ya lo ha hecho él, que conocemos hoy en día que subyacen en la fisiopatología de la depresión en el anciano. Uno es la llamada hipótesis glucocorticoidea de la depresión. Efectivamente, las situaciones de estrés crónico que acabamos de mantener elevan los niveles de cortisol, pero además con una característica muy importante que sucede en las depresiones en general y especialmente en la del anciano. Los altos niveles de cortisol presentes
tienen una característica asociada y es que conllevan una pérdida del feedback que fisiológicamente negativo existe entre la hipófisis y esos niveles de cortisol. En condiciones normales, cualquiera que sufrimos un proceso de estrés, disparamos nuestros niveles de cortisol y esos niveles altos de cortisol tienen capacidad, a través de un feedback negativo, de inhibir la producción de ACTH por parte de la hipófisis, que a su vez inhibe la producción de corticoides de las suprarrenales. Ese mecanismo de inhibición está perdido en el anciano, con lo cual presenta niveles de cortisol elevados, permanentemente elevados, que no responden al feedback. Y el cortisol empieza a hacer un daño mantenido en las estructuras córtico-subcorticales del cerebro de ese paciente. Os hago un pequeño foco. Hacen daño en el sistema límbico, en el córtex prefrontal, en las estructuras subcorticales. Fijaros una representación del daño en el hipocampo. Produce una disminución de la neurogénesis, esos niveles elevados de cortisol, disminuye la neuroplasticidad, se pierden dendritas, incrementan los depósitos de beta-amiloides, se hiperfosforiliza la proteína tau, entra mucho calcio intracelular, muerte celular y se produce una reducción del volumen del hipocampo. Todo eso es prácticamente similar a lo que sucede neuropatológicamente cuando examinamos el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Hay hallazgos neuropatológicos en el cerebro de un deprimido prácticamente idénticos a los del cerebro de una persona de Alzheimer. Pero hay procesos también de neuroinflamación, como estábamos hablando, un gran aumento de citoquinas por inflamatoria y disminución de citoquinas antiinflamatorias en el cerebro del paciente deprimido, y eso antes no lo sabíamos. Y es exactamente, prácticamente igual que lo que sucede, los mismos procesos neuroinflamatorios suceden en el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer. Y el tercer elemento diferencial, como estábamos diciendo, es que hay una excesiva función glutamatérgica, niveles muy elevados de glutamato y disfunción de los receptores NMDA y AMPA en el cerebro de los pacientes con depresión, también muy similar a lo que sucede en los cerebros de los pacientes con Alzheimer. Por tanto, fijaros qué similitudes. Esos tres mecanismos que acabamos de decir, la disfunción glutamatérgica, las alteraciones neuropatológicas de neuroinflamación y los elevados niveles de cortisol permanentemente en sangre, ¿en qué concluyen? En algo que ya hemos hablado aquí, en una alteración de los procesos de neuroplasticidad. Los pacientes deprimidos en general y los pacientes deprimidos ancianos tienen francamente disminuido sus procesos de neuroplasticidad. ¿Y qué conlleva eso? Pues que va a haber disfunción cognitiva. ¿Y qué conlleva eso? Por dos consecuencias francamente muy importantes. Todo proceso depresivo que conlleve una importante disminución, una importante alteración en los procesos de neuroplasticidad y, por tanto, un deterioro cognitivo, va a traer una primera consecuencia, que las tasas de remisión de ese episodio depresivo van a disminuir. Si la depresión lleva importante disminución o alteración de los procesos de neuroplasticidad y deterioro cognitivo, la probabilidad de que la respuesta al tratamiento sea incompleta es más elevada, de que quede sintomatología residual, de que no se resuelva completamente y de manera limpia toda la sintomatología, todo el cuadro clínico que conforma ese proceso depresivo. Y si eso es así, si queda sintomatología residual, las probabilidades de que se acabe produciendo una recaída o más adelante una recurrencia y en definitiva que se acabe cronificando ese episodio depresivo en el paciente anciano son por tanto muy elevadas. Por tanto, no es baladí saber estos nuevos mecanismos para conocer mejor la fisiopatología de la depresión en el anciano, sino que tiene unas repercusiones de abordaje práctico, de manejo práctico terapéutico de primera magnitud. Ese deterioro cognitivo del que hemos hablado, especialmente de la disfunción cognitiva, va a traer esas dos consecuencias importantes. Y de hecho hay estudios que lo demuestran. Se llevó a cabo un estudio notable en el que se comparaban pacientes que habían tenido, ancianos, que habían tenido episodios depresivos y en los cuales había quedado sintomatología residual, con otros en los cuales no había quedado sintomatología residual. Y se estudió en ello la proporción de recaídas. Fijaros, aquellos pacientes con episodios depresivos que habían quedado sin sintomatología residual, su tasa de recaídas era claramente menor que aquellos otros pacientes con episodios depresivos cuya resolución había sido incompleta y habían quedado con sintomatología residual. Esta diapositiva la conocéis todos perfectamente.
perfectamente. En condiciones normales, cuando tratamos un episodio depresivo, obtenemos una respuesta que puede ser completa o no. Si la respuesta es incompleta, o incluso siendo completa, desde luego, es posible que en algún momento pueda aparecer fenómenos de recaída o más adelante fenómenos de recurrencia. Pues bien, como os decía, esa probabilidad de recaída en un momento dado o más adelante de recurrencia es más elevada si no se ha producido la remisión completa de la sintomatología. Y no se produce, especialmente en los ancianos, la remisión completa de la sintomatología, vuelvo a repetir, porque hay alteración de la neuroplasticidad en los ancianos, porque hay daño neurofisiológico, neuropatológico, como acabo de demostrar en las diapositivas anteriores, similar a lo que pasa en una demencia tipo Alzheimer. Ese daño estructural fisiopatológico conlleva ese trastorno de la neuroplasticidad, esas dificultades de conseguir remisiones completas y ese riesgo de recurrencia requerida, en definitiva, de que se nos acabe cronificando el problema y al cronificarse el problema tengamos, acordaros unas cuantas diapositivas anteriores, ese listado de complicaciones tan severas que son características y propias de la depresión en estas edades. Por tanto, fijaros, se nos abren unas posibilidades de reflexión muy interesantes. Si, enlazando con la pregunta que yo hacía antes, si efectivamente desde el punto de vista clínico y fisiopatológico la depresión del anciano tiene matices diferenciales con otro tipo de depresiones, con la depresión del adulto, si es muy parecida en muchos aspectos, en el núcleo fundamental, pero tiene algunos puestos diferentes, a la hora de manejarla, de abordarla, de reconocerla y de abordarla, tendremos que tenerlo en cuenta, porque si no, desde luego, nuestro grado de eficacia no va a ser tan elevado y tan práctico como nos gustaría obtener. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? ¿Por dónde van las líneas de investigación para ser capaces de dar respuesta a estos nuevos conocimientos fisiopatológicos de la depresión en el anciano? El profesor Cecilio del Álamo lo ha comentado suficientemente y no voy a entrar mucho al respecto. La hipótesis monoaminérgica sigue siendo útil y válida, pero se nos ha quedado corta y hemos pasado a la hipótesis glutamatérgica de la depresión. No voy a repetir todos los argumentos, todas las explicaciones que él ha dado antes, porque sería solaparnos y no tiene sentido. Pero efectivamente, recursos terapéuticos, farmacológicos, que sean capaces de abordar estos nuevos aspectos explicativos, etiopatogénicos, fisiopatológicos de la depresión en el anciano y de la depresión en general, desde luego nos van a abrir unas posibilidades, unas nuevas puertas, unos nuevos caminos terapéuticos francamente más resolutivos del proceso clínico que tenemos delante de lo que teníamos hasta ahora. Y el recurso número uno, el que se ha revelado como, desde luego, el paladín que va a ser capaz de intervenir en esta nueva perspectiva de conocimiento que tenemos de la depresión, digo en general y especial en la del anciano, es la molécula que aquí estamos hablando esta mañana, que es la tianecina. No voy a repetirme, evidentemente, ha quedado bien demostrado que es un magnífico modulador de la neurotransmisión glutamatérgica, tiene esa triple eficacia, antidepresiva, ansiolítica y especialmente eficaz también para la sintomatología somática. Esta es una diapositiva resumen de lo que se ha comentado anteriormente y que la práctica clínica, desde luego, en el día a día corrobora. Tiene ese particular mecanismo de acción, una magnífica acción antidepresiva y acción ansiolítica. Desde luego es un magnífico modulador glutamatérgico, tiene un efecto protector contra ese deterioro cognitivo que estamos hablando esta mañana, un magnífico efecto citoprotector, mejora, protege, reactiva, regenera, vuelve a poner en uso la neuroplasticidad trastornada por el proceso depresivo en todas las áreas corticales, pero especialmente en el sistema límbico, en el hipocampo, en la amígdala, en el córtex prefrontal. Tiene ese efecto procognitivo, desde luego, y nos abre, digo, fijaros, qué nuevas posibilidades de intervención que los fármacos puramente, con todos nuestros respetos, monoaminérgicos, no son capaces de desarrollar. Por tanto, nos abre el abanico, las posibilidades de intervención de una manera absolutamente clara y evidente.
Hay muchísimos estudios, supongo que cualquiera puede acceder a la bibliografía, que demuestran todas estas propiedades especiales, específicas, novedosas de actuación de la tianeptina en estos aspectos diferenciales de nuevo conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la depresión. Si, no los vamos a repasar aquí ahora, evidentemente, si os vale la impresión clínica de un clínico, valga la redundancia, en el trabajo diario con pacientes. Yo veo pacientes, yo soy psiquiatra, veo pacientes con problemas depresivos adultos y además trabajo especialmente en psicogeriatría, en mi labor diaria en Málaga. La impresión clínica, yo no tengo un estudio propiamente dicho en estos momentos, pero esa impresión clínica global que uno se lleva del manejo de tianeptina, yo la resumiría en esos 5 puntos que os comento aquí. Esto es lo que yo veo en mi práctica diaria, en el día a día con mis pacientes. Yo veo que cuando utilizo tianeptina, la rapidez de obtener una respuesta terapéutica es más rápida, valga también la redundancia, es más ágil, es más inmediata. Ese problema de ir, como decíamos en una de las transparencias anteriores, titulando muy despacito, viendo que no aparezcan secundarios, que no haya interacciones con la otra polifarmacia que toma el paciente y, por tanto, gastar mucho más tiempo hasta que conseguimos mejorar el sufrimiento del paciente, aquí se acorta con una claridad bastante notable. Es decir, en muy breves días yo noto ya claramente cómo el paciente responde. Responde en su sintomatología clínica general, pero responde desde luego también en sus quejas somáticas. Veo claramente, y a veces paso test al respecto, cómo el rendimiento cognitivo también mejora claramente, la necesidad de hipnóticos y ansiolíticos claramente se me reduce y desde luego la tasa de recaídas y el riesgo de cronificación es más alto. ¿Qué podemos concluir en definitiva en este último minuto de todo lo que os acabo de exponer? Pues desde luego los trastornos depresivos y de ansiedad son la patología más prevalente en los pacientes ancianos y tienen repercusiones muy graves y muy serias, como hemos dicho. Hay que tener en cuenta, en segundo lugar, que la depresión en el anciano se va a expresar frecuentemente de una manera diferente, con quejas somáticas, subclínicamente asociado a ese proceso de deterioro cognitivo y especialmente disejecutivo, que va a condicionar un poco un peor pronóstico a largo plazo si no se hacen bien las cosas. Y por último, en tercer lugar, que desde luego estoy totalmente de acuerdo que tianeptina constituye una nueva estrategia terapéutica para la depresión y la ansiedad en el paciente anciano, que ha demostrado sobradamente su eficacia, que tiene un perfil de efectos secundarios y de tolerancia muy bien, que la hace muy segura y que mejora desde luego la capacidad cognitiva en pacientes depresivos ancianos. Y como colofón, pues la segunda pregunta. ¿Considera, por tanto, que tianeptina es un antidepresivo de primera elección para el tratamiento de la depresión en el paciente anciano? ¿Sí o no? Bien, pues entonces coincidimos la mayoría de los asistentes y un servidor. Bueno, pues con eso doy por finalizada. Mi intención era enfatizaros esas diferencias, tenerlas en cuenta, si no vamos a mejorar esos 2/3 de pacientes que nos pasan desapercibidos. Hay que pensar en depresión en el anciano que tiene quejas somáticas, poca sintomatología afectiva. Hay que abrir la mente hacia nuevos enfoques fisiopatológicos y nuevos enfoques terapéuticos. Ojalá que os pueda haber convencido y os doy las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Berca. A continuación damos paso a la ponencia del doctor Alfredo Llanes Ortiz de Zarate. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Geriatría y Gerontología. Además, es especialista en el tratamiento del dolor. En la actualidad es geriatra y coordinador del Centro Geriátrico Orpea Torrelodones, Madrid, así como director médico del Centro Geriátrico Ponderosa Real de Manzanares el Real de Madrid. Ha participado en diversos proyectos de investigación científica y como docente en numerosos cursos. Asimismo, tiene varias publicaciones y comunicaciones en congresos. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos y, en primer lugar, mi agradecimiento a Juste por la posibilidad que me da de compartir con ustedes la experiencia con este fármaco. Vamos a dar paso a la primera pregunta también y sería la siguiente. ¿Qué aspectos valora usted más a la hora de prescribir un antidepresivo en su paciente anciano?
Bueno, pues está claramente sesgada la pregunta hacia el resultado de la seguridad y también hay un porcentaje de eficacia y menor en perfil de interacciones. Y ahora vamos a continuación a analizar un poquitito esto en la exposición. Todos conocemos un poco a través del DSM-5 cuáles son los síntomas de la depresión mayor. Pasándolo un poco así por encima, lo conocemos, es fundamentalmente el ánimo deprimido, la pérdida de interés o placer, los cambios en el peso o en el apetito, alteraciones del sueño, alteraciones de la actividad psicomotora, falta de energía, sentimientos de infravaloración o de culpa, dificultad para el pensamiento, para la elaboración, para la concentración, la elaboración de pensamientos, toma de decisiones y sobre todo una ideación habitualmente autolítica. Saben que al menos 5 síntomas durante un periodo de al menos 2 semanas tienen que persistir para presentar un cambio respecto a la actividad previa. Al menos uno de ellos debe ser ánimo deprimido o pérdida de interés. Y estos síntomas deben permanecer la mayor parte del día con un curso clínico caracterizado por 1 o más episodios depresivos mayores sin historia de episodios maníacos mixtos o hipomaníacos. Con respecto a la prevalencia, es algo importante a analizar porque existe una gran dispersión de datos en la prevalencia en ancianos institucionalizados en centros geriátricos y está condicionado fundamentalmente por estudios, por los criterios de inclusión y las características específicas de cada centro y esto varía aproximadamente entre un 15 y un 30%, lo cual no es una cifra nada desdeñable. Esto inmediatamente tiene una traducción en un incremento en el consumo de recursos sanitarios, en el incremento de la discapacidad y de la dependencia de nuestros residentes y de la morbimortalidad. Ahora les invito a ver una serie de características más específicas de la depresión en anciano, aunque el doctor García Alberca también ha incidido en ellas. Y probablemente destacar que la depresión es probablemente el ejemplo de presentación inespecífica y atípica de la enfermedad de la población geriátrica. Ustedes saben la presentación siempre atípica que tienen muchas enfermedades en la población geriátrica y la depresión es una de ellas. Suele haber una acentuación patológica de los rasgos premórbidos, suele haber una escasa expresividad de la tristeza, suele haber tendencia al aislamiento. Hay dificultad para reconocer sintomatología depresiva. Frecuentemente hay alteraciones cognitivas frecuentemente asociadas. Siempre vemos que las primeras alteraciones en el anciano se producen en torno a la atención, la concentración, la memoria, el aprendizaje. Suele haber quejas somáticas muy frecuentes en forma de hipocondria. Suele haber sintomatología psicótica, delirio, celotipia. La ideación autolítica es muy importante y destacada. No menosprecien nunca este aspecto porque hay un porcentaje importante en la población geriátrica con esta perspectiva. Síntomas psicomotores como una agitación, enlentecimiento. Suele haber también trastornos de la conducta en forma de irritabilidad, conductas de oposición y la presencia de comorbilidad, como ustedes saben, son pacientes con mucha patología que de alguna manera como consecuencia trae la existencia de una polifarmacia que también analizaremos más adelante y frecuentemente se asocia a una enfermedad cerebrovascular. Si esto lo centramos más en el medio residencial, el anciano tiene una serie de características que de alguna manera nos pueden hacer explicar cómo se genera este trastorno de la depresión. Siempre hay una carga peyorativa a la hora de ingresar en un centro por parte del paciente y de alguna manera esto se acompaña y se asocia a un sentimiento de abandono, a un aislamiento con respecto al entorno familiar previo. Suele haber un cambio muy agudo en su estilo de vida. El paciente se tiene que adaptar a horarios, a normas de régimen interno y siempre hay factores precipitantes. Suele haber un duelo reciente por viudedad o porque muchas veces la familia ya tiene una imposibilidad en la continuidad de los cuidados hacia ese mayor. Esto inmediatamente tiene una traducción en el paciente de forma que se produce una pérdida de autonomía, una pérdida de intimidad, hay un sentimiento de minusvalía, hay una pérdida de libertad y también hay
una falta de objetivos vitales. Esto también se incrementa con una autopercepción de su estado de salud. Todas estas consideraciones nos tienen que hacer justificar que la identificación y, por lo tanto, la intervención por nuestra parte, como médicos, debe ser lo más precoz posible para ir en busca del tratamiento adecuado y, por lo tanto, redundar en la mejor calidad y en la esperanza de vida del paciente. Lógicamente, esto tiene que ir precedido por un buen diagnóstico. Es tal vez redundar un poco más, pero siempre es importante recordar una buena historia clínica, los antecedentes personales del paciente, digamos, conocer algunos ámbitos de su vida y de su historia de vida, porque puede haber acontecimientos vitales que puedan haber ocurrido a lo largo de su vida y que puedan hacernos explicar la situación actual de deterioro o de trastorno depresivo. Una buena exploración física, la valoración cognitiva siempre es imprescindible, pruebas complementarias que sean necesarias y las pruebas psicométricas que, bueno, pues aquí de alguna manera reflejo algunas de las más utilizadas, como son la escala de Hamilton, la Montgomery-Åsberg, Jessevas o la escala de Zoom. Y llegamos a lo que nos ocupa, que es el tratamiento. ¿Cómo seleccionar un tratamiento antidepresivo y que este sea el más adecuado? Bueno, pues siempre teniendo en cuenta algunas premisas importantes, creo que podemos llegar a un buen éxito en el resultado y para ello debemos tener en cuenta, por ejemplo, un buen perfil en sus efectos adversos. Ha salido ya aquí reflejado esto, el doctor García también lo ha comentado y es importante tener en cuenta ese perfil de adversidad. La influencia que los efectos, que los cambios fisiológicos, que el paciente tiene a lo largo de su vida, esto de alguna manera puede influir y de hecho influye en el metabolismo de los fármacos, otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Probablemente tendremos que proceder a ajustar las dosis. Hablábamos antes de la pluripatología, son pacientes con muchas enfermedades y por lo tanto tienen polifarmacia porque hay que tratar esas patologías asociadas. Por lo tanto, importantísimo que el fármaco antidepresivo tenga una ausencia de interacciones con los fármacos con los que vamos a utilizar en el resto de las patologías. Otra premisa importante es la rapidez del comienzo de la acción antidepresiva, que este fármaco tenga una prevención de la cronicidad y de las recaídas que son tan frecuentes en el anciano y que esto suponga una garantía de tratamiento estable de respuesta en el tiempo. No olviden que los efectos secundarios de algunos antidepresivos pueden comprometer el cumplimiento y, por lo tanto, la efectividad del mismo. Todos conocemos, y aquí también se ha comentado, cuáles son los efectos adversos más frecuentes. Cotidianamente nos enfrentamos a tener que tomar decisiones a la hora de elegir un antidepresivo y, bueno, pues aquí observamos, por ejemplo, que los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, tienen pues los consabidos y conocidos efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, estreñimiento, molestias epigástricas, mareos, retención aguda de orina, deterioro cognitivo en forma de delirio, las hipotensiones ortostáticas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también tienen algunos, como son cefaleas, náuseas, acatisia, disfunción sexual. Los IMAO ya menos utilizados, pero por ello no olvidemos también en el pasado los conflictos que nos generaban estos pacientes con las crisis hipertensivas, el incremento de peso. Los IRSNs también, parecido a los inhibidores selectivos de la recaptación, pero con menos disfunción sexual, y los atípicos pues, también nos producen efectos secundarios, sedación, náuseas, hipotensión, aumento de peso. Ven que los más aconsejados serán siempre aquellos fármacos selectivos con menor grado de inhibición sobre las isoenzimas del citocromo P450, como ustedes conocen. ¿Y por qué llegar a, digamos, a analizar ahora la tianeptina, el cinosal? ¿Por qué es distinto este fármaco? Bueno, aquí de alguna manera es redundar un poco en lo que tanto el profesor Álamo como el doctor García han ya recordado, que es un antidepresivo con un mecanismo de acción muy particular, que tiene una eficacia antidepresiva, no bloquea los receptores clásicos, no presenta una acción directa sobre las monoaminas, es un modulador glutamatérgico, es citoprotector cortical
restaura la neuroplasticidad sobre estructuras básicas como el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal y tiene un efecto procognitivo y ansiolítico. De ahí lo, de alguna manera, atractivo de este fármaco para abordar terapéuticamente la depresión en nuestros mayores. ¿Y cómo actúan los mecanismos que estarían implicados en los efectos antidepresivos de la tianeptina en la neuroplasticidad sobre estas estructuras que hemos analizado? Pues sobre la corteza prefrontal provoca una mejora de la cognición, no produce sedación, produce una mejor modulación de los procesos emocionales, lo cual es muy importante. Sobre el hipocampo mejoraría el estado del ánimo, tiene una mejor respuesta al estrés. Sobre las estructuras subcorticales produce menos anedonia, menos sedación, ausencia de efectos cardiovasculares, es muy importante con nuestros pacientes por sus patologías asociadas, y algo también que frecuentemente se produce son las quejas somáticas, disminuye las quejas somáticas. Todos estos mecanismos, por lo tanto, podrían explicar la eficacia clínica del fármaco, de manera que los mecanismos de acción se correlacionan con la clínica. Tienen la triple eficacia antidepresiva, ansiolítica y sobre la sintomatología somática. Analizando algunos estudios poblacionales en mayores, aquí vemos algunas referencias sobre diferentes estudios llevados a cabo. Por ejemplo, el primero de tianeptina con mianserina a una duración de 6 meses, con criterios de depresión mayor en mayores de 70 años, veíamos que los resultados era que había una tendencia a mayor eficacia con igual tolerabilidad. Y ambos fármacos en este caso eran bastante eficaces por igual. El profesor Sainz Ruiz en Madrid, por ejemplo, en una muestra con 63 pacientes en una duración de 3 meses y en mayores de 65 años también obtenía un 77% de respuesta con una buena tolerancia, es muy importante. Chapuy también en un seguimiento de 12 meses obtenía también resultados de buena tolerancia. Luego también en un seguimiento de 4 a 8 semanas en depresión, y en este caso también se añadía en la dependencia de alcohol. En ambos casos, y era utilizando tianeptina con amitriptilina, ambos mejoraban la depresión, la ansiedad, pero la tianeptina salía de alguna manera beneficiada porque no interfería sobre la vigilancia, mejoraba mucho también, mucho más las quejas somáticas. Es decir, que era eficaz en pacientes mayores de 65 años. Aquí hay un estudio naturalístico también a 3 meses en el que nos indica, con una muestra de 20 pacientes y evaluando la cognición, había una mejoría de la depresión y de la cognición, sobre todo en la memoria a corto plazo y en el tiempo de reacción y en la atención. Es decir, que era eficaz la tianeptina tanto en los pacientes depresivos que tenían sintomatología cognitiva. Tenemos también aquí otros 2 estudios más recientes. El primero es del 2014, es el de estudio Campion, que de alguna manera era un estudio aleatorio, multicéntrico, de 12 semanas de duración, en la que se comparaba la tianeptina con el escitalopram. Se utilizaba en la primera semana una dosis de tianeptina de 25 miligramos, dosis de desayuno-cena, y en las siguientes 11 semanas 37,5 miligramos, un comprimido cada 8 horas. Y en el escitalopram se utilizaba 5 miligramos en la primera semana al día y luego se incrementaba a 10 en las siguientes restantes del estudio. Bueno, pues bien, las conclusiones eran que los resultados de este estudio sugerían que el tratamiento con la tianeptina conducía a una mejora mayor de las funciones neurocognitivas en los pacientes con depresión mayor. Y en particular la tianeptina mostraba un efecto también mayor que el escitalopram en la memoria verbal inmediata y en los errores por comisión. En conclusión, se mostraron mejorías en las funciones neurocognitivas independientemente de los cambios en la gravedad de la depresión después del tratamiento antidepresivo. Otro mucho más reciente es del 2015, y aquí se analiza la influencia de la sintomatología de la ansiedad en la mejora de las funciones neurocognitivas. Igualmente era un ensayo a 12 semanas, también frente a escitalopram, y la conclusión era que se mejoraba los síntomas de ansiedad y que se asociaba significativamente con la mejora de las funciones neurocognitivas, tanto subjetivas como objetivas, tales como puedan ser la memoria y la capacidad de razonamiento en pacientes de edad avanzada. Es decir, que las conclusiones son en general de una buena tolerancia
Y así, si analizamos de una manera más pormenorizada la tolerabilidad de este fármaco, que es el cinosal, veremos que no afecta al sistema colinérgico, porque no produce estreñimiento ni sequedad de boca, no produce efecto de rebote tras su retirada, no produce habitualmente disfunción sexual, no provoca incremento de peso, no provocaría hepatotoxicidad, porque ya hemos comentado que no experimenta un primer paso hepático, no se metaboliza por el citocromo 450 y por lo tanto las interacciones son mucho más escasas. Tiene un perfil cardiovascular favorable y de alguna manera hay una escasa tasa de abandonos, por lo cual se trata de un antidepresivo muy bien tolerado y veamos que los efectos adversos más frecuentes serán, pues, de alguna manera, en un escaso porcentaje. Con respecto a la seguridad, también es un fármaco seguro en pacientes depresivos con enfermedad coronaria, es seguro en pacientes con cefalea, es seguro en pacientes con enfermedad de Parkinson, con epilepsia e inclusive en sobredosificación por tentativa autolítica, es decir, patologías que habitualmente manejamos con mucha frecuencia. Y les presento una casuística de un seguimiento de 9 pacientes, 6 mujeres y 3 hombres, con edades entre 71 y 85 años a lo largo de 6 meses en tratamiento con tianeptina a dosis de 25 miligramos, que sería una dosificación de un comprimido en desayuno, otro en cena, con diagnósticos de depresión mayor según el DSM-5, con un episodio único recurrente con o sin tratamiento de antidepresivo previo, sin tratamiento con ansiolíticos y con escalas GDS que previamente tenían que ser de 2 a 3 y un Bartel de 70. Los criterios de exclusión eran que previamente no estuvieran en tratamiento con IMAO ni que tuvieran una patología orgánica severa. Se realizaron seguimientos mediante escala de MEC, Montgomery, Asberg y Hamilton al inicio, a los 14 días, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Vemos aquí la distribución de los pacientes. Había 3 de ellos con tratamientos previos con sertralina, en este caso una mujer de 81 años, otra mujer de 85 con escitalopram y otra mujer con fluoxetina de 80 años, pues por síntomas residuales. El resto tenían tratamientos de inicio con tianeptina y aquí, aplicándolo a las escalas de Hamilton y de Montgomery y Asberg, tenemos que valorar el tratamiento de respuesta mediante las variables de eficacia, que les explico que es. Hay respuesta a un tratamiento cuando se produce una disminución mayor o igual al 50% de la población, de la puntuación inicial que hemos obtenido global de los pacientes. Hay respuesta parcial si la disminución es entre el 25 y el 49% de la puntuación inicial, y cuando hay una respuesta es cuando realmente la disminución es menor al 25%. Pues bien, si analizamos la escala de alguna manera de Montgomery y Asberg, vemos que habíamos obtenido una puntuación inicial global de 33 puntos de quejas somáticas, de quejas, digamos, desde el punto de vista de la depresión, lo cual nos indicaba, estos 33 puntos, que había una depresión moderada. Y si ustedes observan la variable de eficacia a lo largo del tiempo en el seguimiento, al cabo de 6 meses, era finalmente de un 62,5% respondieron al tratamiento. Pero les quiero hacer, sobre todo, más hincapié en lo importante que es la disminución que se produce en las primeras 2 semanas. Esto también lo podemos observar en la escala de Hamilton, en la cual también la puntuación que obtuvimos global al inicio era de 23 puntos, lo cual nos indicaba que había una depresión grave, con una variable de eficacia a lo largo del tiempo del seguimiento del 58-25%. Y esta evolución tenía correlación tanto para la ansiedad psíquica como para la somática. Ustedes saben que la escala de Hamilton tiene 2 partes en las cuales se analiza digamos, los trastornos somáticos y los psíquicos. Bueno, pues en la MEC es inversamente proporcional. Veíamos que obteníamos al inicio 26 puntos del MEC y progresivamente se mantenía un incremento en la mejoría del rendimiento cognitivo que se mantenía a lo largo del tiempo, con lo cual, de alguna manera, veíamos también resultados bastante positivos. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta casuística? Pues fundamentalmente una rápida mejoría sintomática. Hay una mejora de la función cognitiva con mantenimiento y mejoría de los parámetros en las escalas de valoración cognitiva de MEC. Lo que veíamos que se alteraba al principio en la atención, concentración,
razonamiento, aprendizaje y memoria, de alguna manera, mejoran y se mantienen en el tiempo. Hay una tendencia a un menor deterioro de las actividades básicas de la vida diaria. Hay una mejoría de los parámetros en las escalas de valoración de la depresión, como hemos analizado, con aparición rápida del efecto antidepresivo al cabo de 2 semanas. Hay una mejora de los síntomas basales de la ansiedad psíquica y somática, con un consiguiente disminución de consumo de ansiolíticos. Y, de alguna manera, esto nos hace ver que la resolución temprana de los síntomas predice siempre un tratamiento estable de respuesta a largo plazo. Y esto tiene una traducción práctica siempre, como puede ser en nuestros pacientes observamos una disminución de la polifarmacia, esto se traduce en una disminución de la frecuencia de caídas, hay una disminución de los episodios de agitación y agresividad, mejoría en la calidad del sueño, mejoría en la esfera funcional, disminución de la ideación autolítica y hay un incremento de la sociabilidad y la integración en la participación de actividades grupales. Los aspectos prácticos de este fármaco es cinosal, a dosis de 12,5 miligramos, los comprimidos, está disponible en España desde hace un año. Tiene la caja son 90 comprimidos y la dosis recomendada habitualmente en las personas de edad mayores es de un comprimido cada 12 horas, es decir, 25 miligramos al día, y está financiado por el Sistema Público de Salud. Y ahora pues vamos a ir a la segunda y última pregunta, que sería la de ¿qué destacaría ustedes de la tenectina en su aportación en el abordaje terapéutico del paciente con depresión? Bueno, pues ha cambiado un poco. Es decir, vamos a esperar a ver. Es decir, por goleada entonces sería el buen perfil de seguridad y bueno, luego ya hay otros parámetros como son la rapidez de acción, la tolerabilidad y la eficacia que hemos comentado. Y bueno, pues solamente comentarles que consideramos que el cinosal puede ser una herramienta terapéutica bastante eficaz en el abordaje del tratamiento antidepresivo del anciano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Llanes. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. Sí, hay... yo a lo mejor, si nos deja sus datos, se las podremos facilitar cuando acabemos la sesión. Vale. Y ahora otra pregunta de tipo ya de contenido teórico. De acuerdo. ¿Qué experiencia tenéis los clínicos respecto al uso de antidepresivos, ¿no? de determinados antidepresivos como factor de riesgo del Alzheimer? ¿Yo mismo? Cualquiera de vosotros. Como factor de riesgo. Bien, es una pregunta interesante. Yo trabajo habitualmente con pacientes de Alzheimer, como decía Pilar en mi presentación. Los estudios científicos que yo conozco, en principio, hablan de que los antidepresivos conocidos hasta el momento y utilizados hasta el momento no constituyen un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. La depresión sí es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, lo sabemos bien, y no precisamente la depresión de inicio tardío en el anciano, que estamos hablando hoy, sino la depresión de inicio precoz en edades jóvenes. Hay estudios que demuestran que cuanto mayor es el periodo de tiempo que media entre el inicio de una depresión y la aparición del deterioro cognitivo, más factor de riesgo, más peso etiológico ha tenido esa depresión. Las depresiones de inicio tardío probablemente sean más que nada el heraldo, el inicio del propio proceso demencial. De hecho, se conocen estudios que demuestran que la utilización de fármacos antidepresivos tiene, como acabamos de decir, un efecto neuroprotector en determinados pacientes y son capaces de frenar, de prevenir o de frenar la evolución del deterioro cognitivo en curso en un paciente con demencia neurodegenerativa. Por tanto, hasta donde yo conozco, los utilización de antidepresivos no sería un factor de riesgo, sino en todo caso un factor beneficioso
en el uso o en el empleo en este tipo de pacientes. Y otra pregunta es que nosotros trabajamos algo similar a eso. Y en el caso de estos pacientes de demencia de aparición temprana, normalmente 55 años, que son catalogados de trastorno cognitivo subjetivo, lo que sería la pseudodemencia depresiva, ¿qué experiencia tenéis en cuanto a que evolucionen posteriormente? O sea, no sé si me he explicado bien. Nosotros nos sale como un 10% de los pacientes tienen esta característica, pero no sé el seguimiento, es lo que... Sí. Los estudios más recientes que yo conozco son todavía más agresivos en sus resultados, si se me permite la expresión. Depresiones mucho más anticipadas todavía, depresiones a los 25 o 30 años, cuando aparecen, esas son las que más probabilidad tienen de predecir riesgo de demencia neurodegenerativa tipo Alzheimer el día de mañana. Más incluso es decir, cuanto más se alejen del inicio del deterioro cognitivo, cuanto más incidan en una persona joven, más factor de riesgo es realmente de una demencia el día de mañana. Y cuando inciden en personas mucho más mayores por primera vez, 65, 70, 75 años, más pueden estar relacionadas, como acabamos de ver en nuestras diapositivas anteriores, con el propio proceso fisiopatológico de la demencia. En pacientes intermedios de en torno a 50 años, en principio habría que distinguir lo que es un episodio depresivo mayor propiamente dicho de las quejas subjetivas de memoria o el deterioro cognitivo subjetivo. El deterioro cognitivo subjetivo sí que es un factor de riesgo claramente de enfermedad de Alzheimer. Estaríamos hablando de una demencia probablemente ya en fase preclínica en ese paciente, pero un episodio depresivo aislado en una persona de 50 años no necesariamente tiene por qué ser el antecedente de una demencia. Sí. No sé, ¿qué ha dicho? Sí, no, aparte de suscribir lo que dice el doctor García Alberca, estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de los factores de riesgo conocidos del Alzheimer hay que resolverlos en la edad media de la vida. Correcto. Es decir, incluso algunos que creemos que son factores de riesgo en la edad media de la vida, si los intentamos corregir en el adulto, en el anciano cuando ya tiene el Alzheimer, podemos agravar el Alzheimer. Me refiero al peso, incluso me refiero a la diabetes, etcétera, ¿no? Bien. La pregunta que usted hacía antes quizás pueda estar motivada porque efectivamente cuando uno empieza a tratar a un paciente depresivo con fármacos anticolinérgicos, sí que se puede producir un trastorno cognitivo, pero no es por el tratamiento antidepresivo, sino porque son antidepresivos que tienen ese efecto colateral que empeora la capacidad de memoria, etcétera, ¿no? Quizás por ahí iba la pregunta, ¿no? Y ese ha sido uno de los éxitos importantes de los ISRS, que no son anticolinérgicos, con la excepción de la paroxetina. Cuidado que la paroxetina es tan anticolinérgica como la imipramina. Hay que escoger otro en ese caso, porque hay alternativas. Y en este caso hemos comentado que, bueno, que bloqueo de receptores colinérgicos por parte de tianeptina no se producen, ¿no? Pero quizás sea ese lo que le ha hecho hacer la pregunta. El tratamiento a veces muy prolongado, con fármacos anticolinérgicos, que muchas veces hacen que el paciente pues pierda la memoria, se despiste, sobre todo en el anciano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, pues quiero agradecer al profesor Álamo, al doctor García Alberca y al doctor Llanes sus magníficas presentaciones y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.